Y ya estamos con Miriam Bregman y Fernando Rosso. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Gracias Nico? por haber venido. Fernando, vos escribiste una columna en La Izquierda Diario. Contanos un poco cómo ves toda esta repercusión política que tuvo el escándalo de José López. Y bueno, mira, en principio fue un terremoto político, ¿no? Cambió la discusión política de la semana porque, bueno, el hecho es un hecho grave, es un funcionario de los más importantes del gobierno anterior, quizá entre los 10 más importantes, sobre todo porque era secretario de Debido, que manejaba la obra pública, un área estratégica del gobierno kirchnerista. Fue encontrado con cerca de 9.000 millones de dólares, euros, yuanes, algunas monedas de Qatar, una ametralladora, relojes que se había llevado también, y intentando ponerlo o sacarlo en un convento. Ya después todo eso ya es parte de una película en un convento de la provincia de Buenos Aires, y evidentemente que quedó al desnudo que es plata que viene de la corrupción y que por lo tanto queda cuestionado el conjunto del proyecto del kirchnerismo y confirma, junto con otros casos como el de Jaime y todo lo demás, que la corrupción era inherente, digamos, al modelo kirchnerista. Ahora, quizás una mirada superficial se basa en eso, que es la operación política o mediática que se desató a partir de esto y que el macrismo lo quiere aprovechar con todo. Lo profundo es que, para mí, lo que es más profundo es que muestra el fracaso de un proyecto económico y político, no solo que se expresa en la descomposición de las personas, como es el caso de José López, que es el intento de reconstruir una burguesía nacional, un empresariado nacional, a partir de los recursos del Estado, ¿no? Lo vimos con Lázaro Báez, ahora lo vemos con López y con todo lo que puede destapar el caso López. Cristina Fernández de Kirchner hablaba del capitalismo en serio, ¿no? El capitalismo y esta burguesía nacional y... Claro, es el capitalismo en serio, o lo que la Nación llama el capitalismo de amigos, que es el intento de encontrar empresarios con intereses nacionales. El capital no tiene patria, digamos, su patria es el banco, más que su patria es el otro, como decían los kirchneristas. Y por lo tanto, es eso lo que fracasa en términos de un modelo económico. Y un modelo político basado en un personal político, que es que se apoyó en el pejotismo, que se apoyó en la burocracia sindical, etcétera, y que son los que hoy, se lo ve en el Congreso, lo puede contar mejor Miriam, están apoyando el modelo de Macri y son parte del sostén del modelo de Macri, que fueron mantenidos por el kirchnerismo. Entonces, lo interesante para discutir es qué es lo que expresa de fondo este escándalo, y también poner el foco en cómo lo utilizó el macrismo, ¿no? Porque, y cómo lo quiere utilizar ahora, moralizando toda la discusión. La operación por lo menos es rara, está bien desde un punto de vista, porque hubo bueno, estaba en General Rodríguez tirando supuestamente las bolsas adentro del convento, hubo un vecino valiente que se llama Jesús. De repente le encontraron con estos 9 millones de dólares y aparecieron muy rápidamente, ¿no? Claro, en cuestión de minutos estuvo la bonaerense. No es algo que sucede habitualmente. En cuestión de minutos estuvieron los principales medios de comunicación para poder mostrar la película. Encontraron 2 héroes de la bonaerense que se negaron a recibir la coima. Perdóname, Fernando, y la semana que viene se vota en el Congreso casualmente ampliar la figura del arrepentido, por lo cual algunos dicen que también puede tener que ver con este caso. Claro, seguramente tiene que ver con este caso. Y todo salió quirúrgicamente perfecto como para ser real, ¿no? Entonces, evidentemente tenían una operación armada para que se convierta en una novela, para que se convierta en un espectáculo, en un momento muy, muy malo para el macrismo. Había sido derrotado en las elecciones municipales de Córdoba, de Río Cuarto en Córdoba, la segunda ciudad de la segunda provincia, y donde había sido la meca del macrismo, había sacado más del 70% de los votos. La inflación sigue marcando índices altos, se estaba discutiendo las tarifas, se estaba discutiendo el programa del gas, el problema del gas en la Patagonia. Se había peleado con el Papa Francisco, empezaban a tener ciertos roces con el moyanismo. Entonces, en este momento le vino como anillo al dedo, digamos. Sí, algunos ya hablan eso, ¿no? De la mejor semana de Macri de los 6 meses de gobierno, están diciendo... Bueno, además de que lo sostiene la burocracia sindical, además de que lo sostiene el pejotismo, el kirchnerismo no deja de ser
un manantial de escándalos como para claro, que Macri porque lo pueda aprovechar. no es por un mérito propio en el sentido que haya mejorado la situación de la mayoría del pueblo trabajador, sino que justamente es por estos escándalos de corrupción del gobierno anterior, ¿no? Y tampoco porque el kirchnerismo haya dado un salto en la resistencia a las medidas macristas, o haya movilizado, o haya tomado alguna medida contra un gobierno que califican neoliberal o de derecha, ¿no? Para nada. Yo quería, Miriam, que les cuentes a todos los televidentes de La Izquierda Diario TV qué sucedió en el Congreso, digo, porque justo el día después de que se da este escándalo con José López, se vota un blanqueo. Bueno, en el Congreso la verdad es que se dio una situación muy incómoda. Nosotros comenzamos la intervención diciendo que cuando íbamos a la facultad nos enseñaban a analizar el mérito, la oportunidad y la conveniencia de los actos jurídicos. Y si teníamos que analizar el mérito y la conveniencia de esta ley, no se la encontrábamos ni nadie la pudo explicar en las horas que duró la sesión, y que la oportunidad era la peor, porque lo que se estaba votando era una ley ómnibus que tiene alrededor de 8 o 9 leyes incluidas en una sola, porque se modifica hasta la ley de ministerio, la unidad financiera fiscal, todo en una sola ley, bajo la excusa de hacer un beneficio a los jubilados. Pero la oportunidad era la peor, porque se votó un blanqueo, se votaron beneficiar a todos aquellos José López que hasta ahora no fueron descubiertos, porque José López, como explicaba Fernando, puede haber sido una negociación, puede haber sido una entrega acordada, puede haber sido que lo descubrieron, cualquiera de las hipótesis que esté planteada y que se irá develando los próximos días. Lo que es indiscutible es que tenía dinero que no podía justificar de dónde lo sacó. Entonces, ¿cuántos José López van a poder blanquear con lo que se acaba de votar en el Congreso? Todos, todos. A partir del año que viene, de enero del año que viene, se modifican las normas internacionales, donde va a ser, dicen, bastante más difícil el movimiento de dinero por los paraísos fiscales, por una serie de elementos que tienen otras razones, pero lo que sí necesitaba el macrismo es poder sacar esta ley antes de esa fecha. Por eso es que dan premios a aquellos que ingresen el dinero y que puedan blanquearlo de aquí a fin de año. O sea, el macrismo tenía una urgencia, todos los funcionarios del elenco macrista, como muy bien explica Cristian Castillo en una nota que escribió en La Izquierda Diario, todos están involucrados, o porque tienen incompatibilidad, como Aranguren, que benefician a las empresas de las cuales tienen acciones y él está en el Estado, en el Ministerio. Y a través de testaferros pueden hacer este blanqueo. A través de testaferros, a través de familiares no tan directos, porque se discutió incluir familiares, pero familiares no tan directos, o testaferros, que bueno, yo siempre digo, en la Argentina un testaferro no se le niega a nadie, ¿no? Porque si vos mirás Menem, Kirchner, todos tuvieron acusaciones de tener testaferros que actuaban por ellos. Entonces, lo que se votó realmente es algo muy grave y que tiene que ver también con los jubilados. Una parte es esta, es la parte del blanqueo de capitales para todos los José López que van a poder blanquear. De hecho, el presidente ya lo utilizó. Antes de que se vote lo de los funcionarios, Macri trajo dinero de afuera antes de que salte, porque no saben si le puede saltar, esta plata que tenía en el exterior. Pero bueno, creo que el macrismo le queda muy grande el discurso de la transparencia. La verdad que le queda enorme. Lo que pasa es que el kirchnerismo lo ayuda bastante con estos hechos realmente escandalosos como el de José López. Y como te decía, detrás de esto hay otro problema, que es que bajo toda esta cobertura y discusión se votó una ley completamente perjudicial para los jubilados en general y para las mujeres en particular. Y eso la verdad que los grandes medios pasó bastante inadvertido. Sí, y otra cosa que hay que tener en cuenta, que la venta de las acciones, ¿no?, de las empresas, es decir, son acciones que tiene el ANSES, es decir, que es la plata de todos los jubilados, y que eso puede abrir el camino al de financiamiento del sistema de jubilación estatal, ¿no? Además, sí, digo, de la pensión universal a la vejez, que es de hecho reconocer claramente el trabajo no registrado o el trabajo en negro, bajando la jubilación mínima, digamos, hoy por hoy, pero abriendo la puerta hacia que vuelva algún sistema similar al de las AFJP, algún tipo de privatización, sí, de la jubilación, o que queden millones de personas directamente sin posibilidad. Mira, creo que nosotros siempre denunciamos el saqueo de la caja del ANSES, ¿no? Pero esto era de hecho. Ahora se votó el saqueo
legal. O sea, se votó un desfinanciamiento del ANSES que todavía no se sabe bien cómo va a terminar la película, pero que en 3 años se va a empezar a sentir un impacto real sobre los fondos del ANSES, por ende los nuevos jubilados. Por otro lado, se votó que va a haber jubilados de primera, aquellos que hicieron los aportes, y jubilados de segunda. A los jubilados que no hicieron los aportes, pocos o ninguno, se vota una pensión universal. Una pensión universal que por ley es algo increíble, porque es impensado. Por ley se establece que tiene que ser menor que la jubilación. Es decir, es una discriminación diciendo, bueno, usted va a cobrar menos, va a cobrar el 80% y se establece por ley. Y después de eso, se establece también que las mujeres se eleva la edad jubilatoria a 65, porque para poder acceder a esa pensión hay que tener 65 años. Entonces a las mujeres se le eleva la edad jubilatoria de 60 a 65 años. El bloque de Bocio mostraba como una gran conquista que lograron extender la moratoria, pero como todos sabemos, la moratoria se termina y lo que va a quedar a futuro va a ser esto, va a ser que las mujeres no van a poder ser jubiladas, van a tener que acceder sí o sí a la pensión universal, aquellas que no tengan aportes. Y digo las mujeres porque también las mujeres son las que más alto trabajo en negro o no registrado tienen estadísticamente. Entonces, de hecho, se la llamaba casi la jubilación de las amas de casa, ¿no? La jubilación que se cobraba ahora para quienes no tenían aportes. Bueno, todo esto configura una situación muy grave para los jubilados, que lo vendieron diciendo que iban a pagar las sentencias. Pero también es mentira, porque solo le van a pagar a un universo de unas 50.000 personas que tienen sentencia firme y al resto le van a hacer una enorme quita que ni a los buitres se animaron a pedirle tanto. Bueno, los invito a ir a una pausa y que se queden. Ya seguimos conversando con Miriam Bregman, con Fernando Rosso, todas las consecuencias políticas alrededor del escándalo de José López y el blanqueo en el Congreso. Seguimos conversando con Miriam Bregman, con Fernando Rosso. Fer, ¿qué opinás de esto que salió a decir Cristina a través de Facebook, de las redes sociales, ¿no? Como a deslindarse de responsabilidades por lo de José López? Sí, en este caso evidentemente tiene una crisis importante porque generalmente, como ha respondido anteriormente a las crisis, bueno, cuando estaba en el gobierno, dejaba pasar unos días y después aparecía con alguna respuesta. Ahora salió inmediatamente y con una respuesta que está bastante floja de papeles, ¿no? Se basa en una cuestión que es verdad. Si hay coimeado, hay coimeador. O sea que ahí hay muchos empresarios que pusieron plata para beneficiarse y que coimearon a funcionarios corruptos, digamos. Pero después tiene otra parte que dice todo esto es para afectar a un modelo o a un proyecto político que beneficia a las mayorías populares, etcétera, pero que tenía toda esta gente adentro, digamos, porque José López estuvo 12 años bajo el mando de Debido, es decir, bajo el mando de Cristina. Por lo tanto, la respuesta fue para tratar de contener una crisis que se abrió fuerte dentro del espacio kirchnerista y que se expresó en todas estas manifestaciones de figuras públicas, de figuras del espectáculo, de los batalladores culturales que tiene el kirchnerismo, que es una cosa rara porque durante 12 años fueron aplaudidores seriales. Y ahora se convierten en desmoralizadores que despolitizan la discusión. ¿Está bien? Porque plantean que es una manzana podrida, que nos clavó un puñal por la espalda. No se explican las causas, como discutíamos antes, profundas, de qué implica que tengan personas como José López, como Jaime, dentro del proyecto. Entonces, no, perdóname, disculpa, y justamente el hecho de que hablen de que bueno, es un hecho aislado, o que Cristina diga el sector privado. Bueno, pero los empresarios kirchneristas son parte de este sector privado. Es decir, cuando antes hablábamos lo de capitalismo de amigos, inclusive muchos kirchneristas hablan de la patria contratista. Obviamente, Mauricio Macri, la familia Macri fue parte de eso, bueno, claro, y demás, pero y ellos gobernaron 12 años. Debido ahora que trata de defenderse y salió a responder, empezó a plantear cuáles están en el ranking de las empresas que se vieron beneficiadas. Está Techín,
por ejemplo, una empresa, está la empresa del primo de Macri, Ángelo Calcaterra, que se la vendió, lo escuchaba Alejandro Berkovich el otro día, se la vendió Franco Macri hace 1 o 2 años. Sí, cuando se generaron incompatibilidades porque Macri iba a ser Macri era jefe de gobierno y no se sabe si le terminó de pagar las cuotas, etcétera, que es muy probable que sea un testaferro de Macri. Y, por ejemplo, el presidente de la Cámara de la Construcción actual, Juan Chediak, empezó a plantear que él había denunciado esto, porque si debido habla, todos esos quedan donados, digamos, y empezó a decir que él había visto, que lo había denunciado y todo lo demás, y Devido le respondió y le dijo, qué raro que salga a denunciar todo esto porque no tuvo ningún problema para participar junto a Calcaterra y junto a Lázaro Báez de la construcción de las represas Zeppernit y Kirchner en el sur. Por lo tanto, evidentemente hay coimeador y el conjunto de la patria contratista, de los empresarios, etcétera, tienen mucho que decir sobre esto y esto incluye a empresarios kirchneristas, que son los que están en el ojo de la tormenta, y todo un arco de empresarios macristas, Electroingeniería de Córdoba, que tienen muy buenas relaciones con el gobierno de la Sota, muy buenas relaciones con el gobierno de Cristina, lo tuvo en su momento, y también muy buenas relaciones con el gobierno de Macri. Claro, porque vos recién decías esto de que si Devido habla, sí, porque no es solamente los empresarios, sino también gobernadores, intendentes de distintos colores políticos. La caja se manejó durante esta década, lo que nosotros llamamos bonapartismo fiscal, negociando directamente con los gobernadores, negociando con los intendentes y manejando la fidelidad política, entregando obra pública. Sí, uno que tiene foto con López Massa, ¿no? No, me parece que si siempre denunciamos que capitalismo y corrupción van de la mano, porque la clave de personajes como Elisa Carrió y demás es desligar la gestión del Estado capitalista de la corrupción, como que es una manzana podrida y no que es intrínseco al propio sistema. Pero la Argentina habría que darle una vueltita más y decir que la obra pública es la gran generadora de fortunas, porque todas las grandes fortunas del país en los últimos años, al menos de la dictadura para acá, se hicieron ligadas a la obra pública. Así que creo que los grandes empresarios de la Argentina, si empezamos a ver la lista de todos los que se beneficiaron con la corrupción en los últimos años, es decir, con la apropiación de los dineros públicos a través de la obra pública, no quedaría prácticamente ninguno, ¿no? Lo que sucedió con la ley del blanqueo, sí, con los distintos bloques, ¿no? Todos los que se horrorizan con el tema de la corrupción, de López, etcétera, que lo votaron, y el rol y el papel que tiene el Frente para la Victoria. Por esto que mencionaba Fernando recién, alrededor de que no hay que despolitizarlo y ver un proyecto político, donde ¿cuál ha sido el papel que han tenido ellos con respecto a las distintas leyes? Bueno, la verdad es que la entrega que está haciendo el macrismo y el ajuste no lo está haciendo solo. No solo porque Cambiemos es un bloque que incluye la UCR y otros partidos aliados al gobierno, sino también porque el bloque del PJ de Bocio, es decir, el bloque justicialista, exfuncionario kirchnerista que manejó el ANSES, y el bloque de otro exfuncionario kirchnerista que manejó el ANSES como Sergio Massa del Frente Renovador, le vienen votando prácticamente todo. Entonces siempre marco que en la tele por ahí los vemos pelearse y da la sensación de que son partidos diferentes, pero son de un gran bloque político que en el Congreso actúa juntos para profundizar el ajuste que está haciendo y todas las medidas neoliberales que está tomando el gobierno de Mauricio Macri. Entonces eso también es bueno marcarlo, y ahora votaron esta vergonzosa ley de blanqueo y de ataque a los jubilados. La votaron tanto Massa y Bocio, que hicieron prácticamente la campaña electoral, recordarás, el año pasado, hablando de la defensa de los jubilados, del impuesto a las ganancias y de la defensa de los jubilados. Bueno, ninguna de las dos cosas es lo que están haciendo. Y también nosotros en la intervención desde nuestra banca lo que marcamos es el rol del kirchnerismo, porque cada vez se delinea más un doble rol. En diputados se permiten ser opositores. Los que quedan, ¿no? Que ahora se fueron algunos más. Se permiten ser opositores, incluso votaron en contra de esta ley, pero donde tienen la mayoría necesaria, que es en senadores, han dejado correr todas estas leyes y las que vendrán, porque Pichetto se adelanta a ser oficialista incluso. Le aprobaron el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. Aprobaron, vergonzoso que hayan aprobado eso, que tiene una ilegitimidad de origen insalvable, que es el dedo de Macri haciéndolo. Bueno, después legitiman absolutamente todas las medidas. El pacto con los buitres que nosotros denunciamos es eso. No hubiese podido salir la ley de pago a los buitres si no hubiese sido por el rol del bloque PJ Frente para la Victoria en el Senado. Cuando vos estabas en la
la sesión estaba la reunión, digamos, cumbre entre Negri, Frigerio, Emilio Monzó, Pichetto y Sergio Massa. Bueno, hablábamos eso el día de la sesión, porque estamos todos ahí, estuvimos hasta las 4 o 4 y media de la mañana, desde las 10 y media a las 4 y media de la mañana, ¿no? Y daba la sensación de que ahí se está debatiendo, pero hoy no se debatía nada, porque cuando llegó la hora de votar, lo que apareció es un papel que se habían puesto de acuerdo entre Sergio Massa y el gobierno, y Bocio creo que también lo tenía, porque ya tenía ahí el borrador, y entonces ellos discutían sobre un borrador que no era el que habíamos discutido en la sesión. Es tan escandaloso que se llega a eso. Lo que se votó no era lo que se había discutido durante todo el día, era lo que habían acordado en un despacho aparte. Así que la verdad es que es bastante escandaloso, pero marcar este doble rol que está teniendo el kirchnerismo. Uno en diputados, pero donde tienen la mayoría necesaria, como es en senadores, para que las leyes salgan o no, le votan absolutamente todo. Para ir cerrando, quería preguntarles esto que decía Miriam alrededor de capitalismo y corrupción. Podemos plantearnos una perspectiva, digo, completamente opuesta, y por ahí es el debate político con muchos simpatizantes o militantes que apoyaron el kirchnerismo o algunas medidas, ¿no? Que decían apoyamos algunas cosas y otras no, etcétera, que hemos tenido durante estos 12 años de gobierno kirchnerista, y lo seguimos teniendo ahora cuando aplican con su mayoría en el Senado, le votan todo a Macri, pero bueno, en diputados cumplen un papel más opositor. ¿Cómo ven esto? A mí, una cosa que no quería dejar pasar de esta discusión es el rol de la Iglesia, ¿no? Porque lo que llamaron el monasterio de la planificación, que es como lo llamaron a donde intentó tirar los bolsos López, la cúpula de la Iglesia intentó despegarse diciendo que no era parte, que era una asociación privada, casi que era un grupo de simpatizantes nomás, o un grupo de apoyo. Después se demostró que era parte de la institucionalidad, etcétera, y que por tanto también mintieron alrededor de esta cuestión y quedaron manchados. Por lo que vos planteás, a mí me parece que López ya está, ya lo atraparon, seguramente es muy difícil que salga o que tenga impunidad. El problema es que la orientación del kirchnerismo, específicamente discutimos el proyecto político de construir una burguesía nacional con las prebendas del Estado, empresarios nacionales o con intereses nacionales, es lo que fracasó políticamente. Pero después, en un régimen social que está basado en la estafa, en cientos de miles de estafas cotidianas, López es un pasado de rosca del sistema, pasado de rosca en el sentido literal y pasado de rosca de las peores cosas del sistema, ¿no? Es decir, que no se pague el 35% de trabajo en negro, es una estafa a los cientos de miles de trabajadores. El dinero en las cuentas offshore es una estafa, es una estafa legal. Y así cientos los que remarcan precios, en los empresarios que remarcan precios. Es una estafa. Entonces, yo encontré una frase que me pareció interesante el otro día y la puse en la nota, es que López tenía en su cuenta de Twitter, cuando se la revisa, hablaba de los desaparecidos, etcétera, y esto que ha sido parte de tu campaña, el problema de que ganen lo mismo que una maestra, que sean revocables y todo lo demás, porque cuanto más juran que viven como piensan, terminan pensando como viven, y en este caso, como el caso de López, se pasan de rosca. Entonces, es un sistema basado en cientos de estafas cotidianas, en distintas formas de estafa, en lo cual lo de López es una expresión extrema, como ha sido lo de Jaime o como ha sido lo de tantos otros, ¿no? No, y que la gestión de la obra pública, lo que decíamos antes, es esto, exactamente. Por eso siempre de la izquierda planteamos plan de obra pública controlado por los propios trabajadores. Y creo que eso es también lo que salta a la luz. Los únicos que no tienen las manos manchadas de corrupción y que les interesa que esa obra se realice, porque ¿a qué le importa a López? ¿Viste cómo vivía? ¿A qué le importa si vos tenés cloacas, si te falta alguna obra pública que mejora el bienestar de la gente, si él vive en un country, en una casa maravillosa? No les importa nada. Entonces, muchas casas. Muchas casas. Entonces, el tema de que sea controlado por los trabajadores el plan de obra pública, creo que esta viejo consigna que venimos utilizando de la izquierda cobra más vigencia que nunca, ¿no? Porque las licitaciones, todo eso está todo absolutamente manchado, sea quien lo haga, y dentro de un tiempo estaremos viendo la de este gobierno. De hecho, tuvieron que bajar a su primer candidato de la lista, recuerden que era Niembro. Recuerden que era Niembro el que encabezaba la lista del PRO en la provincia de Buenos Aires, lo tuvieron que sacar manchado por beneficiarse con licitaciones que no podía demostrar ni siquiera para qué se las daban. Bueno, Roberto Navarro, que es uno de los voceros del kirchnerismo,
dijo una cosa interesante. Si se hace un manipulite general, los únicos que quedan son el Frente de Izquierda y alguno que otro más. Lo dijo en su programa, ¿no? Bueno, me parece que tiene razón, ¿no? Sí, justamente por eso seguramente vamos a tener una importante confluencia con muchas compañeras, compañeros, con muchos sectores que quizás honestamente pensaban, ¿no?, que lo único que se podía hacer o que un cambio paulatino, ¿no?, de hacer un capitalismo en serio, todo eso que dijo el kirchnerismo, que era imposible, ¿no?, o utópico, una perspectiva de acabar con la fuente de la corrupción y la fuente, digamos, del robo a los trabajadores, ¿no? Es decir, permanentemente, de todo lo que vemos, los escándalos de Panama Papers, porque Macri dijo el tema de autocrítica, pero nunca habló de... Después no se volvió a hablar de lo de los Panama Papers, ¿no? Entonces digo, en esa perspectiva de terminar con esa fuente de corrupción que es este régimen social basado en la apropiación de la enorme riqueza social que genera la mayoría del pueblo trabajador por un pequeño puñado de estos capitalistas que a su vez hacen negocios legales e ilegales de todo tipo. Me parece que en ese camino el Frente de Izquierda hoy tiene planteado asumir una responsabilidad como la que venimos teniendo, pero aún mayor, digo, por el hecho de que queda más a la vista, ¿no?, que somos la única fuerza política que verdaderamente puede ir en contra de este régimen social y, por supuesto, que nosotros no tenemos una práctica y una vida como la que nosotros planteamos justamente por la que peleamos, ¿no? Es decir, todos los días. Así que la perspectiva de nuestra política y de nuestro planteo que siempre ha sido de un gobierno de los trabajadores, creemos que es hoy por hoy la única salida que está planteada. Así que, bueno, agradecerles por haber venido y seguramente las consecuencias de este cimbronazo político van a continuar. Invitarlos a que lo sigan a través de La Izquierda Diario, seguramente distintos análisis y planteos políticos que se van a seguir dando. Así que seguimos con La Izquierda Diario TV. Charla Debate, intelectuales y política en tiempos de Macri. Participan Horacio González, Eduardo Gruner, María Pía López y Cristian Castillo. El miércoles 29 de junio a las 19 horas en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero 1029, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.